Vemos ahora en el capítulo 2 de Hebreo: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es lo que hemos oído? Que Dios ha hablado y nos habla hoy por su Hijo. El énfasis es el Hijo, el cual es heredero de todo, creador, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él ha purificado nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, superior a los ángeles. Él está en su trono, Él es eterno. Su cetro es un cetro de justicia. Él es el ungido, el Mesías. Él tiene la unción y nos da alegría por medio de ella. Él es eterno y nos ha dado una eterna salvación. Él no cambia, Él es seguro, sentado a la diestra del Padre. Ahí también hemos sido puestos y Él tiene toda autoridad. Todo lo de Él también se le ha sido dado a la iglesia. Vemos a la cabeza y vemos su cuerpo. A través de todas estas declaraciones hemos sido participantes de su gloria. Hemos sido participantes de su obra de redención. Nosotros somos los recipientes de esa gran salvación. Nosotros somos participantes de su reposo, del lugar de descanso en Él. Él está a la diestra de la majestad en las alturas. Y en Efesios 2 también se nos declara que nosotros hemos resucitado con Él y hemos sido también sentados con Él en las alturas. Estas cosas se nos dice en el capítulo 2, es necesario atenderlo. Su palabra es espíritu y vida. Y atendiendo estas cosas, no nos deslizamos. En el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, los ángeles en este caso son los que han declarado la palabra. Así como hemos visto en Hechos capítulo 7, la palabra ángeles es mensajeros. Y en Hechos capítulo 7, versículo 53, Esteban declaró, antes de ser apedreados, él declaró: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Así que vemos que ángeles en este caso se refiere a los ministros del Señor que ministraban la palabra, eran mensajeros de la verdad. Así que nosotros no hemos recibido esta palabra por medio de los ángeles, sino hemos recibido a Cristo. Y dice en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación es grande porque hemos visto en el primer capítulo que Él nos ha purificado de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él no envió a otro, sino Él mismo, el Verbo, se hizo carne para darnos esta gran salvación. No hay otra salvación más grande que podemos obtener. Y es mayor que todos los ángeles, todas las obras de los ángeles, sean celestiales como sean mensajeros. Ellos están también para colaborar con la obra de Dios, pero Dios mismo es el que ha venido a nosotros en la persona de Jesucristo. Es una amonestación de no descuidar una salvación tan grande. Vemos en el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El Señor, habiendo sido anunciada por el Señor esta gran salvación, nos fue confirmada por los que oyeron. Y aquellos que han oído o oyeron también testificaron juntamente con Dios, ¿verdad? Y Dios con ellos a través del Espíritu Santo. Vamos a Marcos
capítulo 16. Todo lo que se le ha sido dado al Hijo, de nuevo lo repito, es para nosotros también. Vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo desde el 15. El Señor les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Creer este Evangelio, estas buenas nuevas. Ahora vemos que con la palabra del Evangelio iban a venir señales que iban a seguir la palabra, y dice: y estas señales seguirán a los que creen. Versículo 17. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Sabemos que el Espíritu Santo colabora con la palabra para salvación. Y estas señales, especialmente cuando se va a evangelizar, son muy importantes para la fe. Vamos ahora a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro le está diciendo a la iglesia que debe de sobreedificar sobre el fundamento de la fe, lo que es de Cristo. Y haciendo esto, afirmando nuestra vocación y elección, hay una protección. Vamos a estar ocupados en Él y no vamos a caer. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solamente no caeremos, sino que también avanzamos en el reino de Dios. Avanzamos en Él. Y Pedro, qué precioso, porque esta es su última carta a la iglesia, le dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es muy importante que el Espíritu Santo confirme esa verdad que hemos recibido en nuestros corazones. Hay que ser establecidos en Él para poder sobreedificar. Se va sobreedificando y Él va probando las áreas donde Él ha edificado. Por eso es que nosotros los creyentes colaboramos con Él, porque sabemos que es necesario las pruebas para afirmar lo que hemos recibido de Él. No es solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores. Vamos de nuevo al libro de Hebreos, versículos 5 al 8. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujetado a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Los ángeles han tenido su propósito, pero vemos que mayor propósito tiene el Hijo. Y nosotros estamos unidos al Hijo, así como la cabeza está
unida al cuerpo y el cuerpo hacia la cabeza. En Él participamos de su reino y en Él está la autoridad para reinar sobre las cosas que están en la tierra. Vemos que esto tiene que ver con la simiente santa. Vamos a ver en el principio en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esto no solamente habla de Cristo, pero también habla de la iglesia y Cristo, profetizada desde el principio, después de la caída del hombre, que el Señor declaró esta palabra sobre la serpiente, que en sí era Satanás. Versículo 15 del capítulo 3 de Génesis. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta simiente que iba a nacer de la mujer iba a herir la cabeza de este reino de Satanás. El reino de Satanás iba a poder afectar el caminar del creyente. Y muchas veces usa a Satanás para tratar con nosotros. Ahora bien, el reino se le ha sido dado a la iglesia. El reino que es espiritual, que no es de comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese reino se nos ha sido dado. Y cuando estamos en el Espíritu, estamos en la autoridad del Hijo de Dios y estamos venciendo al enemigo en nuestras vidas. Y lo ponemos debajo de nuestros pies en el nombre del Señor Jesucristo. Esa simiente que es desde el principio, vemos en Gálatas capítulo 3, confirma lo que hemos declarado. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que esa promesa de que esa simiente de esa mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás, ha venido a nosotros, y de esa simiente nosotros hemos renacido. Nosotros hemos renacido de la palabra de Dios. Lo que es de Cristo viene a ser nuestro, de nuevo, porque somos un cuerpo del cual Él es la cabeza. Vemos en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos. Su iglesia está reinando sobre Satanás. Esta tierra fue entregada a Satanás, a las tinieblas. Pero la iglesia que camina y anda en luz está reinando sobre esas tinieblas. Estamos muy agradecidos al Señor que Él nos ha colocado, nos ha dado un lugar mayor que los ángeles en Cristo Jesús. Él nos ha dado la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Ninguna otra creación tiene esta bendición y este privilegio. Así que, mis hermanos, nosotros los seres humanos somos bendecidos por Dios, no solamente en tener su cuidado sobre esta tierra, sino de tener ese lugar en Él que es único, dado por medio de Él a través
de su sangre, y es la autoridad de ser hechos hijos de Dios y poder ministrarle en el sacerdocio, en oraciones y alabanza y adoración, que Él lo va a recibir porque viene de su Hijo en nosotros, y también la autoridad sobre Satanás que se nos ha sido dado en Él. Ahora bien, vamos a resumir lo que hemos estado declarando. Vemos aquí los puntos claves. Es necesario atender a las cosas que hemos oído. Es necesario cuidar una salvación tan grande, testificado por Dios con su iglesia en el poder del Espíritu Santo. Es necesario procurar hacer firme nuestro llamamiento y nuestra vocación.